¿Por qué el COVID afectó más a la población católica? Soy su hermano José Ontiveros y este es su canal Misionero Seglar. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Iniciamos nuestro programa con un hermoso mensaje, una hermosa canción referida al profeta Jeremías. Y es que verdaderamente todos nosotros, como lo dice el video, estamos llamados a ser profetas. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Estamos llamados a ser profetas porque desde el bautismo se nos consagró, entre otras cosas, como profetas, además de sacerdotes y reyes como profetas. Y todos los bautizados estamos obligados a compartir la palabra, estamos obligados a ser mensajeros del amor de Cristo a los hermanos. Pero fundamentalmente quienes tienen ese compromiso ministerial son los sacerdotes. Y en cuanto a jerarquía, son los obispos. Ellos son pues los pastores de la Grey, los pastores de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una de las instituciones más afectadas por el virus. Es verdad que el virus del COVID ha afectado a toda la población mundial, pero fundamentalmente los más afectados son los católicos. ¿Y por qué? Porque nos hemos visto impedidos de recibir los sacramentos con la misma libertad que anteriormente. Muchas iglesias están cerradas, muchos obispos le han prohibido a sus sacerdotes que celebren la misa y además que vayan a visitar a los enfermos en sus casas, en su situación de moribundo, donde es fundamental la presencia del sacerdote porque es el momento trascendental, el momento de pasar a la otra vida, a la eternidad, y qué importante recibir la visita del sacerdote y el sacramento de la unción de los enfermos. Sin embargo, hay algunos sacerdotes que han asumido una actitud honesta, una actitud de cara a Jesucristo, de cara al hermano, y han desobedecido estas órdenes. Pero es que hay la obligación de desobedecerlas, porque como decía San Pedro y San Juan en el Hecho de los Apóstoles, no estamos obligados a obedecer a hombres, sino solo a Dios. Y por estar obligados a obedecer a Dios, es que entonces no debe impedírsele al miembro de la Iglesia Católica la posibilidad de recibir el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión. Hay algunas voces disidentes y a nivel mundial una de las más importantes es la de Monseñor Schneider, un obispo que actualmente está en Oriente, pero que ha sido muy activo, muy efectivo en sus protestas ante la jerarquía de la iglesia, porque no es justo lo que está ocurriendo. Ya sabemos cómo se está manipulando la situación de la pandemia. Cada vez que llegan fechas importantes, digamos Semana Santa o digamos Navidad, que curiosamente hay un repunte en los niveles de contagio en todas las ciudades. No es casual. Y no es que el virus no exista. Evidentemente el virus existe. Pero es la manipulación mediática que se hace, es el intento de controlar a la población, de confinarla en sus habitaciones. El virus del COVID-19 ha tenido
variaciones. Y ya sabemos que cada una de las variantes es más débil que la original. Actualmente es Omicron, anteriormente era a COVID. Si sabemos eso, sin embargo, los medios de comunicación insisten en dramatizar aún más la situación. Repetimos, no porque no exista, sí existe el virus, pero pareciera que hubiese toda una intención del nuevo orden mundial por controlar a toda la población en todos los lugares donde se encuentre. Pero lo triste del caso es que la iglesia se esté prestando para esta situación. Por eso hoy queremos compartir estas declaraciones que ha dado Monseñor Schneider eh, el año pasado en atención a lo que está ocurriendo. Vamos a hacer algunas referencias a esta situación basándonos en esta importante declaración de Monseñor Schneider. Y una de las ideas fundamentales que él maneja es que los sacerdotes deben recordar que su función es ser pastores de almas inmortales. Su principal tarea es la salvación de las almas. Pero pareciera que hay más preocupación por salvar el cuerpo. Decía Monseñor Schneider en su declaración, deben imitar a Cristo que dijo, yo soy el buen pastor. Pero el mercenario, que no es un pastor, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, mientras que el lobo las arrebata y las dispersa, porque ese pastor es un mercenario, que no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 11 al 16. Entonces, si un sacerdote observa razonablemente las medidas de seguridad, todas las precauciones necesarias para que se pueda dar la celebración de la Santa Misa, el sacramento de la Eucaristía, y es discreto en el trabajo que desarrolla, pues entonces no debe, dice Monseñor, no debe obedecer las instrucciones que se le den en cuanto a la posibilidad de realizar la misa, sobre todo porque tiene que pensar en los fieles. Él es responsable ante Dios de esa feligresía que le fue asignada. Y continúa diciendo Monseñor Schneider, tales pautas son pura ley humana. Sin embargo, la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Los sacerdotes que están en esta situación, dice Monseñor Schneider, deben ser extremadamente creativos para permitir que los fieles asistan a la Santa Misa, incluso en grupos pequeños, para la administración de los sacramentos. Esta fue la actitud de la Iglesia en tiempos de persecución. Y es que si nos remontamos a la historia de la Iglesia, encontramos cómo cuando verdaderamente era perseguida bajo amenaza de muerte, la Iglesia en todos sus niveles, pues se iban a las cuevas, se iban a las catacumbas y allí celebraban la Sagrada Eucaristía, porque esos sacerdotes estaban bien convencidos de que su compromiso era la salvación de las almas y no les importaba arriesgar su vida y no les importaba exponerse para cumplir con el Señor. Incluso seglares, jóvenes, son hoy santos de la iglesia por haber arriesgado su vida en favor de la celebración de la Eucaristía. Un ejemplo más impresionante por la edad es el de San Tarcisio, que siendo un jovencito de apenas unos 15 años aproximadamente, en un momento en que no había hostias consagradas para entregar durante la celebración de la misa, se ofreció valientemente a ir a la iglesia donde estaban reservadas en el sagrario y llevarlas a las catacumbas. Por el camino fue sorprendido, atacado, asesinado, pero él escondió antes de morir entre sus ropas la sagrada hostia al punto de que no pudieron conseguírsela. Luego las consiguieron
los miembros de la iglesia que rescataron su cuerpo. Pero en el momento cumplió con su deber. Y en tiempos posteriores, pues tenemos también conocimiento de otros sacerdotes, de otras familias que han dado testimonio de que lo más importante es el compromiso con Jesús. El caso, por ejemplo, de la historia de el santo cura de Ars, que para poder recibir el sacramento de la comunión, tuvo la familia que esconderlo, tapar las ventanas, hacer todas las estrategias posibles para que algún sacerdote comprometido con Jesucristo viniese arriesgando su vida y le diera la primera comunión, porque eran tiempos de persecución en Francia, pero habían sacerdotes comprometidos con la feligresía y sobre todo comprometidos con el Señor. Tenemos también sacerdotes que han expuesto su vida en favor de sus hermanos. En Latinoamérica tenemos casos, por ejemplo, como el de Monseñor Arnulfo Romero, que no era por enfermedades, no era por pandemias, sino por la situación civil, de guerra civil que había en su país, y él era defensor de los más necesitados. Y por defender y por estar celebrando la misa a pesar de las advertencias que le habían hecho, pues ofrendó su vida allá en el púlpito y hoy es santo de la Iglesia Católica. Otro caso que tenemos en Latinoamérica, y sabemos que hay muchísimos, pero vamos a citar este otro, es el caso de Monseñor Celestino Álvarez, un obispo eh, de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela, que durante la pandemia de la gripe, conocida como la gripe española o la gripe del vómito negro, pues arriesgó su vida también y visitaba a los enfermos en sus casas. Y eran situaciones de gente que caía muerta por el camino a la tienda, por el camino de regreso a su casa del trabajo. Y él, sin embargo, nunca abandonó a sus enfermos, nunca abandonó a su feligresía y a todos los atendía, los animaba, les llevaba el sacramento, les escuchaba sus confesiones y le daba la extrema unción a los moribundos. Hasta el punto de que, no habiendo dónde atenderlos, ya entonces ofreció su propia casa, abrió las puertas de su casa para recibirlos allá y allá seguirles atendiendo. Y les conseguía recursos económicos, medicinas, ropas, todo lo que estaba a su alcance. Era un hombre comprometido, un hombre de iglesia, un hombre de Dios, comprometido con su gente. Pero también hay otros casos un poco más lejanos, como es el de San Carlos Borromeo, el de San Damián, que expusieron también su vida para ayudar a los enfermos. Sobre todo para que no le faltase el sacramento de la confesión y de la comunión. Y en el caso de los moribundos, pues el sacramento de la extrema unción. Hoy la iglesia está atravesando por una difícil situación porque estos sacerdotes que se revelan, que entienden que primero está la salvación del alma de su feligresía, pues entonces son en algunos casos amenazados, son en algunos casos sancionados por la autoridad eclesiástica. Pero es que nadie está obligado a cumplir una orden, por muy jerárquica que sea, dentro de la iglesia, si esa orden no es justa, si va contra lo más importante, que es la salvación del alma. Y en este sentido, Monseñor Schneider dijo, esas pautas son todo pura ley humana. Sin embargo, la ley suprema de la iglesia es la salvación de las almas. Y ningún sacerdote está obligado a cumplir una ley que no sea justa. Y hacía mención a lo que dice el Evangelio, ¿no? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si antes pierde su alma? Eso lo encontramos en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve entonces a un hombre de la iglesia, pues, salvar la vida física de su feligresía si esa persona, por no poder ser atendida en el momento de necesidad, muere en pecado mortal? Porque les es prohibido ir a atenderlos en su lugar.
Entonces decía también Jesús en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, no deben ustedes temer a aquel que es capaz de matar el cuerpo. Tengan cuidado más bien de aquel que sí es capaz de matar el alma. Entonces, es como para reflexionar. ¿Por qué la iglesia, por qué la jerarquía de la iglesia está entonces, sin darse cuenta, no creemos, saben que su compromiso es con las almas, pero están siendo más fieles a la salvación del cuerpo que a la salvación del alma? Por eso vamos entonces a compartir esta declaración, un extracto de esta declaración que dio Monseñor Schneider en el conocido programa en YouTube del canal que no te lo cuenten, con el sacerdote Javier Olivera, donde él hace pues esta exposición bien detallada, porque lamentablemente es los miembros de la Iglesia Católica quienes estamos siendo más afectados porque no pueden recibir los sacramentos con la libertad que debería hacerse por temor, por miedo a el virus, no porque el virus no existe, no porque no sea contagioso. Es que si se toman las precauciones de seguridad, pues el sacerdote perfectamente pudiera llegar hasta el enfermo, pudiera llegar hasta su feligresía y celebrar con ellos. Vamos a escuchar entonces lo que dijo Monseñor Schneider en su declaración a través de Internet. Es que la mayoría de los obispos reaccionaron apresuradamente y por pánico al prohibir todas las misas públicas y aún más incomprensiblemente el cierre de iglesias. Estos obispos reaccionaron más como burócratas civiles que como pastores. Al concentrarse exclusivamente en todas las medidas de protección higiénica, perdieron una visión sobrenatural y abandonaron la primacía del bien eterno de las almas. Mientras los supermercados estén abiertos y accesibles, y mientras las personas tengan acceso al transporte público, no hay una razón plausible para prohibir que las personas asistan a la Santa Misa en una iglesia. Las mismas y mejores medidas de protección higiénica podrían garantizarse en las iglesias. Los sacerdotes deben recordar que son, ante todo, pastores de almas inmortales. Deben imitar a Cristo, quien dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, que no es un pastor, de quien no son las ovejas, debe venir al lobo, deja a las ovejas y huye, mientras que el lobo las arrebata y las dispersa, porque es un mercenario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así las palabras de Cristo. Si un sacerdote observa razonablemente todas las precauciones sanitarias necesarias y es discreto, no debe obedecer las instrucciones de suspender la misa por los fieles. Tales pautas son pura ley humana. Sin embargo, la ley suprema de la Iglesia
es la salvación de las almas. Los sacerdotes en tal situación deben ser extremadamente creativos para permitir que los fieles, incluso para un grupo pequeño, asistan a la Santa Misa y acceden a los sacramentos. Este fue el comportamiento pastoral de todos los sacerdotes y mártires, confesores en el tiempo de la persecución. Si una autoridad eclesiástica prohíbe a un sacerdote visitar a los enfermos y moribundos, no puede obedecer. Tal prohibición es un abuso de poder. Cristo no le dio al obispo el poder de prohibir que un sacerdote visite a los enfermos y moribundos. Un verdadero sacerdote hará todo lo posible para visitar a una persona moribunda. Muchos sacerdotes hicieron esto incluso cuando significaba arriesgar sus vidas. Ya sea en caso de persecución o una epidemia. Tenemos muchos ejemplos de tales sacerdotes en la historia de la Iglesia. San Carlos Borromeo, por ejemplo, dio la Sagrada Comunión con sus propias manos a los moribundos infectados por la peste, que es más peligrosa. El luminoso heroico ejemplo de San Damián de Vöster, que dedicó su vida al cuidado pastoral de los leprosos en la isla de Molokai y que se había contagiado la lepra y murió. Mahatma Gandhi, por ejemplo, había dicho que el mundo cuenta con pocos héroes comparables al padre Damián de Vöster. En la Bélgica, el país natal de San Damián, lo ha proclamado como el más grande de su historia. Un sacerdote que se sacrificado per los contagiados, infectados de la peste, y ha celebrado la misa, todos los sacramentos. En las últimas décadas, muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia se han visto inmersos principalmente en cuestiones seculares, mundanos, temporales, quedando ciegos a las realidades sobrenaturales y eternas. Sus ojos estaban llenos del polvo de las ocupaciones terrenales, como dijo San Gregorio Magno, el Papa. Su reacción al tratar con la epidemia de coronavirus reveló que le dan más importancia al cuerpo mortal que al alma inmortal de los hombres, olvidando las palabras de nuestro Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Los mismos obispos que ahora tratan de proteger, a veces con medidas desproporcionadas, los cuerpos de sus fieles de la contaminación por un virus material, han permitido, pero, que el virus venenoso de las enseñanzas
y prácticas heréticas se propague en su rebaño. Bien, aquí tenemos entonces material para reflexionar. Esta es la opinión muy respetada de este insigne obispo de la Iglesia Católica. Si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta y compártelo con tus amistades. Si no te has registrado, por favor, marca allí un clic en la campanita para que sigas recibiendo nuestras publicaciones y así podremos crecer en YouTube y además expandir el mensaje de nuestro Señor a tantos hermanos como nos sea posible. Contamos con tu apoyo.